¿Te imaginas que una de las telenovelas más icónicas estuvo a punto de no llegar a nuestras pantallas? Leonela, la historia que atrapó a millones, enfrentó momentos tan críticos que casi provocaron su cancelación. Pero eso no es todo. Detrás de cámaras, un famoso actor vivió una lucha personal que lo llevó al límite. Incluso enfermo, se negó a abandonar su papel, dejando claro que el show debía continuar. ¿Qué ocurrió realmente y cómo lograron salvar la producción? Quédate, porque lo vamos a revelar todo. Comenzamos. Esto es Escenario 73, solo con los grandes del espectáculo. Era 1984, un año lleno de contrastes y cambios profundos. En Venezuela, el país seguía lidiando con las secuelas del Viernes Negro de 1983, un evento que marcó el inicio de una dura crisis económica. La inflación y el control de cambios golpeaban el bolsillo de los venezolanos, dejando una sensación de incertidumbre. Sin embargo, ese mismo año, el país encontró un motivo de orgullo y alegría, cuando Astrid Carolina Herrera fue coronada Miss Mundo, llenando de esperanza y felicidad a toda la nación. Mientras tanto, el mundo presenciaba avances revolucionarios. Apple lanzaba el primer Macintosh, un computador personal que transformó para siempre la informática, con su innovadora interfaz gráfica y el uso del ratón, marcando el inicio de la era moderna de la tecnología. En el ámbito del entretenimiento, Radio Caracas Televisión sorprendió a los televidentes con una historia que rompía todos los esquemas, Leonela, escrita por la reina de las telenovelas, Delia Fiallo. En esta producción, Fiallo se atrevió a explorar temas que desafiaban las normas de la época. Su héroe no era el típico galán perfecto, sino un personaje complejo y controversial, un abusador que, a través de la paternidad y el amor, buscaba redención. Con una trama que tocaba temas sensibles, como el abuso y el consumo problemático de sustancias, Leonela se convirtió en un éxito rotundo. No solo conquistó a la audiencia venezolana, sino que trascendió fronteras, consolidándose como una de las telenovelas más impactantes de los años 80. Esta historia no solo desafió los estándares de las telenovelas clásicas, sino que también catapultó las carreras de sus protagonistas, y dejó una huella imborrable en la memoria colectiva de quienes la vivieron. Leonela, interpretada magistralmente por Mayra Alejandra, es una joven brillante y privilegiada que parece tenerlo todo. Recién graduada en Derecho tras estudiar en el extranjero, está lista para comenzar una vida perfecta junto a su prometido, Otto Mendoza, personaje desarrollado por Carlos Cámara Jr. Sin embargo, el destino le tenía preparado un giro inesperado que cambiaría su vida para siempre. En la noche de su fiesta de compromiso, Leonela decide dar un paseo a la orilla del mar. Allí se cruza con Pedro Luis Guerra, un hombre humilde, orgulloso y trabajador, encarnado por Carlos Olivier. Ese mismo día, Pedro Luis había sido humillado públicamente por Otto, herido en su amor propio y ya pasado de copas, deambulaba fuera de sí, buscando vengarse, cometiendo el peor error de su vida, abusa de Leonela, sellando un vínculo irremediable entre ambos. ¡No pierdas! El terrible acto da inicio a una compleja historia. Leonela queda embarazada y decide dar al bebé en adopción, al mismo tiempo que Pedro Luis es llevado a prisión. Pero el destino da un nuevo giro, la familia de Pedro Luis logra adoptar al niño, lo que lo impulsa a cambiar su vida. Desde la cárcel, jura no solo vengarse de Leonela, sino también convertirse en un hombre nuevo. Se dedica a estudiar leyes en prisión, transformándose en alguien digno de su hijo y dispuesto a enmendar su pasado. A medida que la trama avanza, la audiencia queda atrapada en un relato que mezcla amor, redención y profundas transformaciones. Pedro Luis pasa de ser un villano repudiado, a un hombre que busca redimirse y convertirse en el esposo y padre ideal. La telenovela desafió los estándares de la época, al abordar temas tabú como el abuso y el perdón, haciendo de Leonela una historia tan polémica como inolvidable. Luché muchísimo para dejar de ser aquel bruto que te hizo daño. ¿Qué más tengo que hacer para redimirme?
En Venezuela, las telenovelas de los años 80 no podían extenderse más de 3 meses en pantalla, por lo que Leonela se dividió en 2 partes. La continuación, titulada Miedo al amor, exploró las consecuencias de esta intensa historia. Para las audiencias internacionales, ambas producciones se fusionaron bajo el título de la primera, consolidando a Leonela como un clásico atemporal que rompió esquemas y dejó huella en la televisión mundial. Leonela generó polémica en su momento, y la Iglesia Católica en Venezuela fue una de las instituciones que expresó su rechazo hacia su trama. La controversia surgió, porque la historia abordaba un tema delicado. La protagonista, Leonela Ferrari Mirabal, interpretada por Mayra Alejandra, es víctima de un abuso perpetrada por el personaje de Pedro Luis Guerra, interpretado por Carlos Olivier. La trama desarrollaba, como la relación entre ambos, evolucionaba posteriormente en una historia de amor, algo que generó un fuerte debate social, sobre cómo se estaba representando el tema de una experiencia traumática en los medios. La Iglesia Católica expresó su preocupación, porque la trama podía normalizar o justificar la violencia contra las mujeres, y daba un mensaje peligroso sobre el perdón y la reconciliación en situaciones de abuso. Sectores religiosos y algunas organizaciones defensoras de derechos de las mujeres, y hasta el presidente de turno de Venezuela, intentaron presionar para que la telenovela fuera retirada del aire. Rechazo que tuvo su efecto, dado que motivó a las autoridades venezolanas a tomar acciones al respecto. Por ejemplo, la Fiscalía citó a declarar a la escritora Delia Fiallo y al actor Carlos Olivier por el asunto del abuso. De igual forma, vio con desagrado el tema relacionado con el consumo problemático de sustancias, desaprobando el personaje de Patty, encarnado por Janet Rodríguez, quien tenía problemas de adicción. Por tanto, la escritora Delia Fiallo se vio obligada a desaparecer el personaje con su fallecimiento, para evitar la suspensión de la telenovela. Sin embargo, por el impacto que esta historia había causado a la audiencia venezolana, le habría sido muy difícil a las autoridades el poder retirar del aire la telenovela. A pesar de la controversia, Leonela tuvo altos índices de audiencia, lo que reflejaba el interés del público por las historias intensas y poco convencionales, aunque también generó debate sobre los límites éticos de los contenidos en televisión. Este caso marcó un precedente en Venezuela, sobre la influencia de la televisión en la sociedad, y cómo los temas polémicos pueden enfrentar resistencias por parte de sectores religiosos, sociales y políticos. Sin embargo, la telenovela continuó emitiéndose hasta su final, consolidándose como un éxito tanto en Venezuela como en otros países. La actriz venezolana Mayra Alejandra, protagonista de la icónica telenovela Leonela, compartió en diversas entrevistas la intensa experiencia que vivió durante la grabación de esta producción. La demanda de horas de trabajo y la profundidad del personaje de Leonela, una mujer marcada por la tragedia y la venganza, la llevaron a un punto en el que casi experimentó una crisis de identidad. Como fue el caso por ejemplo de Ana Colchero, que vivió la misma situación, con la diferencia que ella expresó, que sintió que Aimee la posesionó, durante el rodaje de la telenovela Corazón Salvaje de 1993, ante lo cual ella comentó, que tuvo que recurrir a la meditación para poder superar tal situación. Seguramente Mayra Alejandra tuvo que recurrir a esta, u otras estrategias para poder recuperar su salud emocional y mental. Carlos Olivier no solo destacó como un gran actor, sino también como un hombre polifacético y apasionado por el conocimiento. Además de brillar en más de 50 series dramáticas y obras de teatro durante casi 40 años de carrera, Olivier era cinturón negro en karate, y médico especializado en holística, bioenergética, naturopatía y terapias complementarias. Su dedicación a las artes y a la salud lo convirtió en una figura única, admirada tanto por su profesionalismo como por su intelecto. Quienes trabajaron con él, destacaron su sentido del humor contagioso y su alegría inquebrantable. Siempre tenía un chiste a mano, iluminando los pasillos de los estudios con su energía positiva.
Sin embargo, lo que lo hacía realmente extraordinario era su lucha contra la esclerosis múltiple, una enfermedad degenerativa que lo aquejaba desde los 18 años. Durante las grabaciones de Leonela, Olivier demostró una fortaleza que impactó a todos los que lo rodeaban. A pesar de los dolores y el desgaste físico, jamás se quejaba. Si un día estaba mal, al siguiente regresaba con la misma determinación y entusiasmo, dejando claro que nada lo detendría. Su actitud era un ejemplo de resiliencia, y su mensaje parecía ser: esto no me va a vencer. Carlos Olivier no solo fue un actor talentoso, sino también un hombre que inspiró a todos con su valentía, alegría y amor por la vida, dejando un legado imborrable tanto en la pantalla como en los corazones de quienes lo conocieron. Mayra Alejandra es una actriz que, si bien podría parecerse a otras actrices, cuyas madres son también o famosas y también actrices, su caso se diferencia en el sentido de que su madre, Ligia Lezama, ha escrito historias que han sido llevadas a la pantalla chica, a través de grandes telenovelas que han cautivado a una gran audiencia, tanto nacional como internacional. Pero aparte, su madre escribió historias llevadas a la pantalla, dedicadas a su hija Mayra Alejandra, entre ellas Luisana Mía, en 1981. Y Marta y Javier, en 1982, actuando precisamente al lado del mismo Carlos Olivier. Sin embargo, su lista de éxitos es larga, entre ellos, Mundo de Fieras, Macarena, Morena Clara, entre otras. Y así terminamos este recorrido, por el momento más crítico que casi dejó a Leonela fuera de nuestras pantallas, junto con otras curiosidades que hacen de esta telenovela una joya inolvidable. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal, para que no te pierdas los próximos videos llenos de detalles y curiosidades, no solo de Leonela, sino de otras grandes producciones que marcaron época. Y por supuesto, déjame en los comentarios qué momento o curiosidad te sorprendió más. Pero espera, tienes mucho más que ver haciendo clic por aquí,